Bienvenidas a Mujeres sin Vergüenza, porque la vida es nuestra y la contamos nosotras, sin filtros, sin miedo y sin pedir permiso. Lo que el cuerpo me dijo hoy. Muy buenas tardes, bienvenidos a una semana más a Mujeres sin Vergüenza. Soy Gloria Salazar y esta semana hay un capítulo bastante interesante. Lo que el cuerpo nos habla, lo que el cuerpo nos dice y cómo a veces no sabemos escucharlos hasta que nos manda una señal grande que nos hace cambiar esa perspectiva. Bienvenida Cintia María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes aquí con este calorcito y este tema, fíjate que sí está padre porque muchas veces nosotros nos enfermamos y pues a tomarnos las pastillas, ¿no? Para sentirnos mejor y a seguirle, pero realmente, ¿qué es lo que nos dice nuestro cuerpo? Porque yo sí creo que todas las enfermedades llegan por algo y algo nos están diciendo. Entonces, al igual que las emociones, hay que gestionarlas porque, ¿cómo es la frase? Lo que tu boca no habla, el cuerpo lo grita, ¿no? Algo así. Correcto. Así Total. es, mirar que muchas veces, y es que claro, a veces nos suceden situaciones o tenemos, digamos que dolencias en el cuerpo y en mi caso, pues desde que lo aprendí que muchas de estas cosas las teníamos dentro y las expresábamos, pues también siempre me lleva pues por esa teoría. Hace unos años comencé a enfermar y creo que lo he contado en varios episodios. Eh, Tuve el síndrome del hombro congelado porque me caí durante la época aquella que no me gusta nombrar. Me caí y me dio un golpe en el brazo, en la pierna. Me esperé un año para ir al médico y me dio un síndrome que se llama el síndrome del hombro congelado. Entonces tuve que comenzar a realizar rehabilitación, pero yo creía que era una cuestión mental, ¿no? O sea, o me acostumbré a verlo de esa manera. Entonces comencé a leer un libro que me ayudó muchísimo, y a realizar una meditación, que es la meditación de la salud, porque realmente estaba convencida que era una cuestión mental. Pero hace poco descubrí que no era, o sea, que sí podía ser una enfermedad, pero que formaba parte de un cambio que ha venido ahora a mi vida, que es la menopausia. No sé si, creo que todas hemos escuchado hablar de esta palabra. Esta es una palabra o un momento de la vida que se nos ha vuelto tabú a las mujeres, o que realmente todavía es un tabú y hasta ahora estamos hablando un poquito más de ello. Pues resulta que este síndrome del hombro congelado era parte de ello. También iba al gimnasio, hacía deporte y nada tenía lo que era esguinces, lo que era fascitis plantar. Y hasta hace poco, también justo esta semana o la semana anterior, descubrí que también formaba parte de esta etapa de la vida. Entonces, a mí me queda la pregunta en este momento, y yo les decía fuera de cámara, claro, yo antes pensaba que todo era lo de dentro, que el cuerpo lo expresaba, pero en algo que es tan natural y que es una de las muchas etapas que vivimos las mujeres, entonces, ¿qué sucede con ello? ¿Realmente es algo que está expresando a través de una emoción o realmente es una etapa que debemos vivir las mujeres? O que es parte de nuestra esencia y de nuestra vida. Esa es la pregunta que en los últimos días a mí se me está planteando, o que me estoy planteando personalmente, ¿no? ¿Qué es en realidad? No soy experta, pero sí que veo que, y me encanta que se hable un poquito más de estos temas de menopausia y de cómo nos afecta a nosotras, porque son ciclos, somos cíclicas, tú sabes, las mujeres, y es un ciclo también que afecta seguro tu parte mental, tu parte emocional. Yo la verdad todavía no estoy en esta etapa, pero sí que me encanta poder ver personas que hablan y que ofrecen información sobre esto, porque es buenísimo educarse con relación al tema. Uno no entiende a veces ciertos síntomas, pero con relación al tema del estrés, por ejemplo, y de lo que el cuerpo manifiesta, te puedo decir que yo sí soy partidaria, o sí creo que nosotras esas enfermedades o esas cosas que se reflejan en nuestro cuerpo, inflamación y todo eso, pues tienen mucho que ver con la parte mental y con la parte de cómo nos estresamos. Sabemos, ya está más que comprobado, que la mayoría de las enfermedades, la mayor causa de cánceres y de enfermedades degenerativas tienen mucho que ver con el estrés y con la manera en cómo manejamos este tipo de situación emocional, ¿no? Y cómo nos dejamos ir siempre llevar por la rutina, por
por todo y no nos tomamos en cuenta nosotras mismas. Hablabas de meditación y para mí eso es súper importante, integrarlo. Aunque a veces cuando tú estás así como que en una situación difícil, tú lo haces por disciplina. Y yo siento también que ni la meditación ni nada, tú tienes que tener como un centramiento de que tengo que tratar de que no me afecte. Tienes que mentalizarte, yo digo, para que no te afecten ciertas cosas o ciertas situaciones. Porque una cosa es practicar cierto deporte, como la gente te dice, o hacer meditación o hacer yoga, y otra cosa es callar la mente realmente. Muchas veces tú no puedes callar la mente, no puedes calmar ese problema, no puedes dejar, no dejas pasar esa situación, está en ti y todo el tiempo está ahí rumeando, y yo creo que eso es lo que más nos afecta. Por eso el cuerpo estalla. A mí hace poco me salió una bolita aquí, se me inflamó la sinus, y yo decía, pero ¿cómo es posible que se me inflame, que una sinusitis me haga un cuerno en la cabeza? Y realmente todo eso tiene que ver con el estrés. Al final lo que me dijeron fue, mira, o te operamos o tú simplemente tómate este medicamento tipo placebo y relájate porque tú estás completamente estresada. Entonces, tiene mucho que ver también ese estado de corporal y cómo mi cuerpo manifiesta ese estrés, se canaliza y sale fuera, sea manifestado como una gripe, como una enfermedad. O sea, yo creo totalmente en eso, porque tú te das cuenta también cuando tu cuerpo está relajado, cuando estás alegre, cuando estás feliz, hasta el dolor se te quita. Yo no sé si a usted le ha pasado, para mí me ha pasado eso. Sí, te duele la cabeza y llega un momento, ves a alguien, vas a una fiesta, una actividad, te sientes súper cómoda y se te quita hasta el dolor. Entonces, a veces es el estrés manifestándose, ¿no? En nosotras. Yo creo que uno tiene que trabajar mucho esa parte de sí realmente apagar y desconectar, porque nos hace daño, al final pues nos sale y el cuerpo te explota totalmente. Sí, y de eso se me trabó la traba. Y en eso estoy de acuerdo. Por ejemplo, el tema del estrés, ¿no? Que sube lo que es el cortisol, que es precisamente, que es una de las partes o es una de las etapas del tema que estaba tratando, que es la menopausia, ¿no? Uno de esos etapas o ese estrés es el que principalmente sube lo que es el cortisol. Sí, te iba a decir algo. Sí, lo que iba a comentar era precisamente lo que dice María, ¿no? El cuerpo. Ayer he tenido 2 semanas muy correteadas de que pues aquí, allá voy y vengo, en mi familia, porque mi hermano con su familia, mi esposo y yo, se nos ocurrió, como no tengo nada que hacer, me da risa, ¿no? Se nos ocurrió ponernos a vender comida el fin de semana aquí en México, en Mexicali, pues entonces, pues es la primera vez que vendemos comida, entonces sí ha sido muy cansado, muy padre también, pero pues andamos corriendo, entonces no me había dado tiempo de descansar ni de nada. Y ayer en la tarde, ayer amanecí muy bien y de repente me empezó un dolor de estómago, porque también cuando saqué las cuentas me hizo falta dinero. Entonces yo me sentía con esa responsabilidad y que el estrés, la preocupación, no he descansado y bueno, empezó de verdad que me tuve que tirar así no me podía ni mover del dolor. Y me dice mi hermano, ¿te voy a dar una pastilla? Y yo, no, es que yo estoy segura que esto es más bien el estrés que traigo, pues no el descanso que no he hecho, la preocupación del dinero que hace falta. Entonces lo que hice fue, nos juntamos, o sea, rapidito, hicimos cuentas, quedamos en acuerdos y ya me acosté. Dije, yo estoy segura que es eso, pues entonces sí, ya ahorita dormí casi las 12 horas, lo que tenía mucho que no hacía. Y ya me siento todavía dolorida, pero el dolor, o sea, ya se quitó. Y yo sí creo que es precisamente por eso que uno vive, eres mamá, eres a veces empleada, a veces emprendedora, tienes que ir a recoger la casa, de repente darle gusto al marido, a la mamá, al hermano, entonces no nos volteamos a ver a nosotros y cuando menos dice el cuerpo, dice, a ver, mamacita, relájate, espérate y ahí te va algo, ¿no? Un dolor de cabeza, una gripa, un dolor de estómago, algo para que nos detengamos, ¿no? Y lo más sencillo es, pues me tomo una pastilla, me corto el síntoma y le sigo, ¿no? Pero pues si ya algo en el cuerpo nos vino y nos dijo, pues hay que detenernos a escucharnos y a descansar, porque muchas veces no aceptamos o no queremos ver que ocupamos descansar. Y lo ideal sería que no nos mostrara el síntoma, perdón. Exacto, claro, o sea, eso sería lo ideal, hacerlo nosotras solitas, pero somos, como dicen, multitasking, hacemos todo que nos tienen que recordar. Y hablando de la menopausia, a mí también yo tampoco soy la menopausia, pero lo que yo he notado es que si a las personas le dicen, oye, estás en la menopausia, algo, se sienten como que las estás ofendiendo.
como si les dijeras viejas. Vieja. Pues no tiene nada que ver. Claro. O sea, obviamente sí te da cierta edad, pero hay veces que te da antes, hay veces que te da después. Pero al final de cuentas, uno se ofende cuando le hablan de la menopausia, pues siendo que es una etapa, no me acuerdo quién de los dos lo comentó, que Y realmente no nos llega y hay vamos a que escapar escucharnos. ninguna. No, Sí. no, claro. Es que yo recuerdo que, porque es un tabú, porque precisamente la gente o las personas o las mujeres sobre todo estábamos acostumbradas que si nos subía el calor, nos poníamos de mal genio, teníamos olvidos, no podíamos dormir, lo primero que muchas veces decían es que está menopáusica. Sí, Incluso cuando una mujer se queja, le da un estallido de pronto de mal genio o alguna situación, que era lo que te decían antiguamente, es que está menopáusica. Entonces, ninguna mujer tenía, hasta este momento, está dejando de ser como ese tabú y eso que no se nombra, pero ninguna mujer se atrevía ni siquiera a decir, he entrado a esta etapa. Ahora se está hablando más y es muy importante compartirlo y hacerlo saber porque es una etapa, un ciclo de la mujer que no se va a salvar ninguna o producida o quirúrgica o natural, pero la va a vivir. Y entonces solamente está ese momento que se vive. Yo el otro día escuchaba a Sofía Vergara hablar en una entrevista y no recuerdo exactamente cuál era la pregunta, pero su respuesta es que es decir, como si algo que pudiese cambiar ella o algo que pudiese modificar sería esa etapa. Y es una mujer que lo tiene absolutamente todo, pero en aquel momento dijo, es porque realmente es inexplicable. O sea, hay muchas, y lo veíamos la semana anterior con una invitada en el espacio de Voces Sin Fronteras, perdón que lo nombre, pero realmente lo hablábamos y es que ahora ya hay soluciones o hay posibilidad quizá de exigir más el derecho a una terapia hormonal, por ejemplo, pero antiguamente no. Entonces las mujeres vivían con ello. Yo recuerdo que veía a mi madre de mal genio y roja como un tomate y yo no sabía que tenía, porque tampoco me lo había explicado. Y siempre creí pues que estaba amargada, que estaba de mal genio. Por ahí a oídas escuchaba a la gente que decía, no, de otras mujeres, ¿no? Esa está menopáusica, ¿no? Pero realmente era que estaba viviendo pues esa etapa, ¿no? A nivel emocional, sí sé que el no haber llevado bien una época de lo que es la menstruación o la regla, de no haberla llevado bien, de no haberse cuidado durante las reglas, tener como esa cura, como ese respeto, como ese cuidado, como ese tiempo para una como mujer, hace que sea más o menos difícil o más o menos complicada. Algo que estabas nombrando también era el tema del sueño. Claro, se duermen muy pocas horas, no se duerme prácticamente. Y para el cuerpo es muy importante dormir para poderse recuperar. Entonces, cuando se está en esta etapa, si no puedes dormir, pues es obvio que van a cambiar otras cosas. Viene el cortisol, viene el mal genio, viene el no tener claridad mental y muchas otras cosas, ¿no? Entonces sí que esa parte de sueño o de no tener ese descanso se ve reflejado. No solamente en esta etapa, sino lo que estabas diciendo, Cintia. Yo creo que yo siempre abogo por la vida consciente, ¿no? Cuando tú eres consciente de lo que estás viviendo. Me encanta cómo Cintia plantea o se replantea esta situación, porque tú te das cuenta que en medio de esta situación no te hace falta una pastilla. Tú te das cuenta que estás cansada. Y es que a nosotras se nos enseñó como que el cansancio no eso es algo que ignóralo. Ignora el cansancio. No, yo estoy cansada, pero eso no importa, sigo. Y ahí es donde viene el problema grave, porque ignoramos el cansancio. Si no somos conscientes de que eso a la larga nos causa muchísimas complicaciones, ansiedad, nos descontrola totalmente el sistema nervioso y nos hace pues sufrir de ciertas situaciones, incluso ya añadido a otros sistemas, a otros procesos hormonales, como es el caso de la menopausia también. Y bueno, pues eso explota en el cuerpo. Y por eso es que realmente anteriormente, yo el otro día hablaba con alguien y hablábamos de eso, porque anteriormente no había tanta enfermedad psicológica, psiquiátrica, porque no sé qué más. Pero es que la verdad es que en este tiempo la mujer es demasiado multifuncional y quiere ser multifuncional y todo tiene que ser perfecto. Entonces,
esa desconexión de uno vivir consciente, ese no parar, ese no decir, espera un momento, yo estoy cansada, yo lo que necesito es dormir, yo hace días que no duermo más de 4 horas. La gente no se cuestiona ese tipo de cosas en este tiempo. Ya la gente lo que quiere es mostrarte que soy muy productiva, que he trabajado mucho, pero no quiere darse tiempo de descanso. Y ahí es donde viene el problema. Yo creo que muchas veces con simplemente dormir bien o con simplemente decir, hoy apago todas las notificaciones, hoy me voy a desconectar, con eso es suficiente. Un día que tú te tomas para desconectarte es suficiente para tú reponerte. O varios días, a veces un fin de semana también. No nos damos tiempo para eso, hay que incluirlo, pero sí que es importante. Una de las cosas que yo más he sido como muy, es en el tema del sueño. O sea, si yo no tenía las 8 horas, y muchas veces he sido víctima de críticas porque me decían, no, pero es que uno no necesita dormir tantas horas, ¿no? Yo tengo amigas que duermen 4 o 5 horas y me decían, yo no, es que yo con 4 horas estoy perfecta. No, yo necesito mis 8 horas. Yo las necesitaba y las necesito todavía aún más, ¿no? Claro. El sueño para mí es una de las cosas más importantes para todo, incluso para el peso, para la concentración, bueno, las cosas que estaba comentando de la concentración, el peso, el tener un mayor rendimiento, el ser más activo, entre otras muchas cosas. Es que el sueño es la vida, totalmente. Fíjate que ahorita me acordé de una frase que me repetía un novio que tuve hace muchos años. No has descansado. Cuando me muera voy a descansar. Esa frase aquí no es muy común, pero sí hay varias personas que dicen, ¿no? Cuando me muera descanso. Entonces, pues, ¿cómo le haces, no? Y en cuanto al sueño, a veces a la gente hasta le da orgullo decir, no, yo nomás duermo 4 horas. Y parece que hasta lo dicen con orgullo, ¿no? Yo no necesito dormir tanto. Pues a lo mejor no te das cuenta, pero tu cuerpo, ¿qué es lo que te dice, no? Se empieza a ver mermado en las otras cosas, como dice Gloria, ¿no? Que en la concentración. Ajá, entonces es dependiendo qué es lo que te diga, pero yo sí considero que lo ideal, pues es llevar una vida equilibrada, obviamente trabajo, casa, pero también una parte muy importante es el descanso. Y hay veces que lo tenemos que anotar en la agenda. Así como anotamos la junta con fulanita, la grabación del podcast, todo eso, también agendarte pues descansar. Porque hay veces que si no lo vemos, no lo hacemos. Mira, aquí tengo un huequito, ya metiste otra junta, metiste otra cita, metiste algo. Pues mete ahí en tu agenda también, si así lo necesitas, mete un descanso. Porque al final de cuentas eso te va a hacer recargar las pilas y vuelves, te reinicias y regresas hasta renovada, ¿no? Porque ya ves las cosas más claras, mejor. No sé, para mí, les voy a confesar que para mí es súper difícil, ¿eh? O sea, para mí sí es bien complicado descansar. Yo sí duermo mínimo ya cuando dormí 6 horas, para mí es bien poquito. Entonces yo duermo entre 7 y 8 o 9. Pero regularmente son 7 horas y se me hace que son buenas, pero yo sí doy bien floquilla. Cuando estaba soltera nos levantábamos bien tarde en mi casa. Cuando nacen las niñas, pues de chiquitas ya subieron reflujo y no, hombre, ay, sí que no dormíamos. Fue mi peor época, así las ojeras gigantes por 3 años, ¿no? Ahorita ya duermen mucho ellas, pero ya uno ya tiene más cosas que hacer. Entonces yo sí batallo para el descanso y me tengo que obligar. Por ejemplo, empecé una serie. No me gusta empezar las series porque me gusta terminarlas casi en un día. Entonces dije, ok, voy a empezar una serie, ya sé que eso me va a obligar también a descansar porque me quedo picada, ¿no? De hecho, es una serie española, está buena. Entonces, sí, así es como me obligo a veces. Sí. Pero así yo de inicio, yo no soy de las que suelo tomarme los descansos. No me nace, dirían. El problema es que la sociedad se ve el descanso como algo malo. Se ve el descanso como algo, ay, esto es malo, se pasó todo el día descansando, como que es una cosa. Yo creo que es cuestión de cambiar la mentalidad, de hacer las paces con que yo me merezco un día de descanso por lo menos a la semana. Y cuando tú empiezas a mentalizarte y a verlo como algo positivo, porque en nuestra sociedad, en nuestra comunidad de gente latina que amo y que quiero muchísimo, el descanso es penalizado. Tú necesitas trabajar y trabajar duro. Y mientras más duro trabajas, mejor eres. Y la verdad, eso nos está matando. Es así. No, yo quiero contar mis 2 experiencias en ese sentido porque yo fui de las personas que contestaba a mi madre y se me había venido la revelación, lo que dijo Cintia, yo descanso cuando me muera. Era muy así, o sea, tuve mi época de contestar así
pero yo creo que era más presionada por la situación que vivía cuando mi madre me decía, mamita, descanse, tome ya mañana mira a ver qué hace, no sé qué, ella me lo decía desde su experiencia de haberse enfermado por tanto trabajo. Entonces ella me lo decía a mí y yo con el niño pequeño, después con la niña, yo qué descanso. Y duré muchos años trabajando como buena imparable que soy, pues que me denomino, pues trabajaba, no descansaba, realmente no dormía lo que era. Pero hace algunos años, cuando seguí trabajando en mí, cuando continué, después de ser tan imparable, ya vino una época de relax, de comenzar a ver que también era bueno descansar, que también era bueno tener tiempo para mí. Entonces comencé a llevarlo muy a rajatabla, de acostarme a las 10 de la noche, de levantarme sí que a las 5 o 6 de la mañana. Yo después de las 10 de la noche no me dormía. O sea, yo alcancé a durar unos añitos con este tema y realmente es una de las cosas por las que yo más voto. Yo en este momento de mi vida o en esta etapa de mi vida, si no descanso no es porque no tenga la conciencia de hacerlo. O sea, realmente lo he aprendido, sé la importancia que es tomarse ese tiempo para uno, ese tiempo para descansar, ese tiempo para relajarse. Ya no se trata, no te duermas, pero descansa, descansa sin nada, mantén ese momento de silencio. Volviendo a la meditación, medita si es necesario, aunque al estar meditando también no es que estés completamente en la nada, ¿no? Estás meditando. La idea es tener ese descanso sin nada, sin hacer nada. Pero ¿qué pasa en este momento? Cuando estoy tan organizada en mi vida, llega esta etapa nueva de mi vida, este nuevo aprendizaje de vida, y ya no es que no descanse porque no quiera, porque no tenga la conciencia, sino porque realmente muchas veces pasas las noches sin dormir. O sea, que no te da sueño y que llegan las 4 de la mañana y dices, wow, te entra el sueño, o cuando estás frente al ordenador, te entra el sueño. Pero ya es la etapa, ¿no? Ya es este ciclo de la vida. Pero realmente, tal como lo dice María, sí que es muy importante tener en cuenta esos minutos y esos momentos para uno. ¿Por qué? Porque todas son etapas en la vida y cuando ya llega esta etapa te has dado cuenta que no has aprovechado la otra etapa como deberías aprovecharla. Entonces yo casi que ese es mi consejo. Yo sé que lo han comentado, pero es casi el consejo que yo podía dar, ¿no? O sea, denle tiempo al tiempo, tiempo a cada cosa y vivir esa etapa que estás viviendo teniendo en cuenta el descanso, porque quizá en otra etapa sea más complicado descansar, aunque lo quieres. Otra cosa que quiero decir para cerrar es que la mujer confunde descanso con limpiar la casa. La mujer confunde descanso con que voy a lavar. Hoy yo estoy de descanso, esta es mi mamá. Yo estoy de descanso, hoy voy a lavar la ropa. Hoy es un día de cocinar en casa y de limpiar bien a fondo porque estoy libre. Señores, no confundan descanso con hacer más cosas. Descansar es realmente sentarse, tomarse un tiempo para uno. Voy a tomarme este café tranquila. Siempre se lo digo a las mujeres, especialmente a las mujeres mayores, por ejemplo a mi mamá, que siempre tengo esa conversación con ella, porque para mi mamá descansar es, yo estoy descansando, hoy voy a lavar y voy a limpiar esta casa a fondo que quede brillante y se pasa el día trabajando más de lo que trabaja normalmente. Entonces, no confundan descanso con más trabajo. Descansar es realmente tomarte el tiempo para ti y relajarte. Eso es descansar. No hacer nada. Claro. Estar así. No, es que es así, es que es así. Y nos cuesta, pues por lo mismo, porque hablamos de la imparibilidad, del movimiento, de la acción, de que tenemos que, porque siempre estamos como en esa sensación de tener que demostrar con objetivos, cumplir metas, no fallarnos a nosotras mismas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Como dice tu mamá, o como decía tu mamá, el descanso. Y a mí me relaciono también con ello porque yo también en algún momento de mi vida decía, uy, tengo mi día de descanso, voy a limpiar la casa. Voy a aprovechar para limpiar, voy a aprovechar para limpiar el polvo, voy a aprovechar para barrer. Y realmente no descansas. Y entonces también las que trabajan, bueno, y que tienen su emprendimiento, que descansa mucho menos, obviamente, o los que estamos trabajando por cuenta ajena, pues ¿qué pasa? Que en aquella época si tomaba eso para decir voy a descansar, me pongo a limpiar la casa, pues llegas y no das lo que deberías dar, ¿no? También. O sea, no le estás dando a cada cosa su tiempo y su momento y su lugar. Porque te enfermas, porque no descansas, no duermes, cuando terminas más cansada el día que estás descansando que cuando trabajas normalmente. Entonces, ¿cuándo descansas? Cuando te enfermas. Por eso es que te grita el cuerpo, como decía Cintia. Te sale fuera. Es así totalmente. Sí. No, lo que iba a comentar es que muchas veces eso se dan cuenta o nos damos cuenta ya que pasó mucho el tiempo. Me acordé ahorita de un estudio que me platicó mi esposo hace muchos años, ¿no? Que le preguntaban a las personas que ya estaban a punto de morir, ¿no? Ya muy enfermas en sus últimos años, ya grandes, pues que sí, de qué se arrepentían o que hubieran cambiado.
Y eso era pues el descansar o el disfrutar más de la vida y dedicarle menos al trabajo y más a mí y a mi diversión, recreación, estar con la familia, pues. Pero cuando te das cuenta, cuando ya es muy tarde, cuando ya volteas y los hijos ya se fueron, cuando ya a lo mejor no tienes a tu mamá, a tu papá, entonces pues vamos haciéndolo desde ahorita, ¿no? En tanatología hay un término que se llama el placer del deber cumplido. O sea, cuando la persona que tú amabas se va y tú sientes que sí cumpliste con esa persona o que te sientes bien, entonces el duelo es mucho más fácil. Creo que lo hablamos la vez pasada, ¿no? Entonces es eso, pues es también dedicarle tiempo. Voy a descansar, me voy a tomar café con mi mamá, me voy a ir con mis hijas al parque, o sea, pasar tiempo también, no nada más pensar en el trabajo, porque al final de cuentas, obvio sí es algo súper importante, pero hay que vivir una vida equilibrada, ¿no? Entonces también la parte del descanso, el disfrute, el pasar tiempo con nuestra familia, es otra parte también muy importante. Y esa es la importancia precisamente de escuchar nuestro cuerpo y lo que estábamos, el objetivo de nuestro capítulo de hoy, que escuchemos nuestro cuerpo, que vivamos el momento, que tengamos nuestra época de descanso, nuestro momento para el sueño, nuestro momento para hacer las tareas que tenemos que hacer, darle a cada instante lo que se le tiene que dar, porque si no cuidamos, si no cuidamos de nosotros, el cuerpo tarde o temprano nos va a hablar. ¿Y cómo nos va a hablar? Pues con dolencias, con enfermedades o con situaciones que muchas veces cuesta trabajo revertirlas. Pues para mí es un placer estar nuevamente con todos los que nos acompañan, con todas las mujeres sin vergüenza. Escríbanos, coméntenos qué les pareció el capítulo. Tienen situaciones por no cuidarse del estrés, por no cuidar sus momentos de descanso, el cuerpo, cuéntenlo en los comentarios y nos vemos la siguiente semana. Chao.